Y como les decíamos en nuestra presentación, queremos comenzar el programa hablando de la moratoria en el pago del alquiler de la vivienda, algo que interesa a muchos de ustedes, de todos los oyentes, de todos los ciudadanos. El plazo para solicitar esta moratoria finaliza el 2 de mayo y el próximo sábado, y sigue habiendo muchas dudas al respecto. Algunas de ellas queremos resolverlas. Lo hacemos a estas horas contactando con Fernando Pérez, que es socio del despacho de Abogadía de Zaragoza y de Lean Abogados. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Comenzamos por esa moratoria de vivienda, si te parece. Repasamos quién puede pedirla y cómo puede hacerla. Muy bien, son dos preguntas las que me planteas. La primera, ¿quién puede pedirlas? En principio, el arrendatario de vivienda habitual. Por tanto, no la pueden pedir aquellos arrendatarios de temporada o los pisos de estudiantes. Esto, en primer lugar, debe quedar claro. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que es necesario que no se haya llegado ya a un acuerdo entre el arrendatario y el arrendador. Si ya han llegado a un acuerdo, prevalecerá lo que las partes hayan acordado. Recordemos que en Aragón es una tierra de pactos y, por tanto, es muy probable que ya se han llegado a acuerdos que van a prevalecer sobre el contenido de este reglamento, de este Real Decreto Ley. En tercer lugar, es necesario que el arrendatario esté en una situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El Real Decreto Ley establece unos supuestos que van a considerarse como vulnerabilidad económica. Por ejemplo, que hayas pasado a situación de desempleo, que hayas pasado a una situación de ERTE, que se haya producido una reducción de tu jornada para el cuidado de cualquier familiar, o por último, unas circunstancias similares. Y es necesario que cualquiera de estas circunstancias haya producido que los ingresos de la unidad familiar, no solo del arrendatario, sino también de todos aquellos que conviven en el domicilio con él, de sus hijos, de su mujer, de su marido, de su pareja de hecho, se hayan reducido hasta un límite que el Real Decreto ha establecido en 3 veces el IPREM, es decir, 1.613,52 euros. Es cierto que si se dan una serie de circunstancias personales en el arrendatario, pues si tiene algún tipo de discapacidad, tiene alguna incapacidad para desarrollar su profesión, se puede multiplicar este IPREM hasta por 4 o por 5 veces. Y además es necesario que esta renta que se está pagando, más los gastos generales del inmueble, como puede ser la luz, la calefacción, el agua y también las telecomunicaciones, tanto las fijas como las móviles, pues es necesario que esta renta y estos gastos supongan un 35% o más de los ingresos netos de la unidad familiar. Si se dan estos requisitos y además no se dispone en propiedad o en usufructo de ninguna vivienda en territorio nacional, bien por el arrendatario o bien por cualquiera de los miembros de la unidad familiar, en ese caso se entra dentro del ámbito subjetivo de este Real Decreto Ley para poder estar beneficiándote de esta moratoria. Fernando, ¿cómo lo pedimos? ¿Cómo lo piden los que estén interesados en esta moratoria? Me imagino que hay diferencias entre pedirlo a un fondo de inversión, por decirlo algo, que es uno de los supuestos en Gran Tenedor, a un particular. Podría ser mi caso si yo tengo un piso alquilado. Bueno, la forma en principio es la misma. En principio hay que hacerlo mediante una solicitud por escrito por parte del arrendatario al arrendador. Como has dicho al principio, hay un plazo, que es un plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, por tanto termina el día 2 de mayo inclusive. En esa solicitud por escrito ha de presentarse una determinada documentación que viene establecida en la norma. Básicamente es la certificación de la prestación por desempleo que uno viene cobrando, si lo han mandado al paro o lo han mandado al ERTE. Si uno es autónomo, pues el certificado de la Agencia Tributaria de paralización de la actividad. Es necesario aportar el libro de familia, el certificado de empadronamiento, también las declaraciones de reconocimiento de una incapacidad por parte del INS o de una discapacidad por el IAS. Y, por último, la nota simple del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad para acreditar que no se dispone de ninguna vivienda en propiedad. Además de eso, una declaración responsable diciendo que no se tienen los ingresos suficientes para superar este límite de la vulnerabilidad económica previsto. Es decir, muchos trámites. Para un pequeño tenedor, para alguien que tenga una vivienda, ¿también es el mismo? ¿También tienes que presentar esa carta? ¿O valdría con un diálogo entre inquilino y propietario? La norma en principio es clara y por tanto se necesita una solicitud que nosotros desde Abogadíes y desde Lean Abogados recomendamos encarecidamente que se haga incluso de forma fehaciente para que no haya lugar a dudas después y por tanto estamos recomendando a nuestros clientes el envío de un burofax y al domicilio que figura en el contrato de arrendamiento. Como decías, son muchos los requisitos, pero el Gobierno
es consciente de que para un pequeño arrendatario que no cuente con un asesoramiento legal va a ser difícil, y por tanto lo que establece es que se pueden sustituir la aportación de estos documentos por una declaración responsable indicando que no ha sido posible obtener estos documentos por alguna de las razones concernientes al estado de alarma. Eso sí, luego habrá un plazo de un mes cuando se alce el estado de alarma para subsanar y por tanto aportar estos documentos. Lo que sí son distintas son los efectos en función de quién es el arrendador, ¿de acuerdo? Si se trata de un gran tenedor, la ley ya ha venido estableciendo desde la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, viene estableciendo diferencias en función de la persona del arrendador. Y en este Real Decreto Ley se establece la diferencia entre arrendador gran tenedor, digámoslo así, y el arrendador que no lo es. Se considera arrendador gran tenedor las empresas públicas, por ejemplo, o las personas físicas o jurídicas que tienen pues un número determinado de pisos, concretamente 10 inmuebles urbanos, descontando locales y descontando trasteros y descontando plazas de garaje. En Fernando, este caso, tenemos algunas consultas, va corriendo el tiempo. Un oyente que nos dice que su empresa ha presentado el ERTE, pero ya sabes cómo están los trámites también, todos los oyentes lo saben, del Servicio Público de Empleo, y todavía no se ha aprobado. Quiere saber qué pasa en este caso. Está un poco en el limbo este oyente, muy rápidamente. Sí, muy rápidamente. La ley establece un plazo de 5 días para la resolución de los ERTE. De fuerza mayor. Si no se resuelven, el silencio administrativo se entiende positivo, con lo cual el administrado, en este caso el trabajador, debe considerar que efectivamente la autoridad laboral le ha concedido el ERTE. Con lo cual, el hecho de que uno no tenga una resolución expresa de la administración laboral reconociendo el ERTE no debe ser obstáculo para que el arrendador, sobre todo si es un gran tenedor, le reconozca lo que obligatoriamente establece la ley, que es la moratoria o el aplazamiento. Es decir, tiene derecho también a pedirlo, ya que se le conceda. Desde luego, en nuestro caso. juicio sí. En nuestro juicio sí. Otro asunto surgido en los últimos días, el que queríamos también tratar, es el alquiler de locales. ¿Las condiciones son parecidas, o al ser un negocio, al ser un autónomo, al ser un emprendedor, el beneficiario cambian las cosas, Fernando? Bueno, hay grandes rasgos son similares y en algunos difieren. Otra vez se necesita solicitud por escrito en el plazo de un mes, que será hasta el 23 de mayo, esto hay que tenerlo en cuenta. A los arrendadores, grandes tenedores, les será obligatoria la modificación del contrato, en este caso la concesión de un aplazamiento durante el periodo del estado de alarma, o un periodo posterior hasta 4 meses de la renta, que se la tendrá que fraccionar en un plazo de hasta 2 años con posterioridad a que se eleve el estado de alarma o pase ese plazo de 4 meses al que me refería. Y luego, pues si eres autónomo o pyme, los requisitos fundamentales básicamente es que o hayas paralizado tu actividad, si eres una de las actividades a las que le ha afectado el estado de alarma, o que tu facturación haya descendido en un 75% de la facturación media mensual del trimestre del año anterior. Entonces, si se cumplen estos requisitos, se tiene derecho también a obtener el aplazamiento, si es un gran tenedor, el arrendador. Sí, tienes derecho a cobrar una prestación por autónomo por esa actividad. En este caso, tienes derecho a moratoria de locales. Es lo que entiendo yo, ¿no? Siempre y cuando el arrendador sea un gran tenedor. Si el arrendador es una persona física que no tiene 10 locales, o una persona jurídica que no los tiene, en ese caso ya es facultativo para el arrendador, no obligatorio. Y nos pregunta, y muy brevemente, un oyente de Villanueva de Gállego, si se puede aplazar otros pagos relacionados con el alquiler, como el impuesto de bienes inmuebles. Supongo que eso dependerá de cada ayuntamiento. No sé si me equivoco. Si nos estamos refiriendo a la carga o al pacto que se establece en los contratos de arrendamiento, por los cuales el arrendatario va a hacer frente al pago del impuesto de bienes inmuebles, en ese caso no entra dentro de estos reales decretos leyes, por la sencilla razón de que son muy claros en el sentido de que solo afecta a la renta, no al resto de conceptos asimilados a la renta como podría ser este. Si nos estamos refiriendo ya a la obligación del propietario de un inmueble de pagar el impuesto de bienes inmuebles, pues efectivamente va a depender de la regulación municipal. Última pregunta, y es muy brevemente. El 2 de mayo acaba el plazo para moratoria de alquiler de vivienda. En el caso de los locales que se aprobó posteriormente, ¿sigue este mismo plazo, 2 de mayo, o hay más tiempo? No.
La norma establece un plazo de un mes desde la entrada en vigor. El Real Decreto entró en vigor el 23 de abril del 2020, con lo cual el plazo de un mes terminará para los locales el 23 de mayo del 2020. Pues hay tiempo. Hemos tratado de resolver muchas dudas. Si tienen alguna más hasta el sábado, diarioeconómico@aragonradio.es, y intentaremos resolvérselas durante esta semana en el programa. Fernando Pérez, socio del despacho Abogadíez y de Lean Abogados en Zaragoza, gracias por estar aquí en el Diario Económico. Muchas gracias, Alberto, un placer.